que mandarle saludo a la hermana Eliana? Saludo a la hermana Eliana Enríquez, nuestra auditora fiel. Sí. Mi abuelita está viendo Papel. Claro, y este momento está viendo la novela. Maxi, cambia la novela. Sí, lo único nomás es que el hermanito Pazlo, hágalo pasar nomás y comenzamos. Ok, vamos a comenzar servicio de hoy, 27 de mayo del 2020. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermano. Espero que estén bien, a pesar de un poco de frío, es que está un poco helado afuera, pero siempre con la disposición de venir a adorar a Dios. Vamos primeramente a hacer una oración por el servicio en la tarde de hoy. Vamos a pedirle a nuestro hermano Rodrigo para que pueda hacer esta oración. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre, te damos por este día, Señor, que tú nos has regalado. Gracias siempre te damos por todas las bendiciones que tú nos permites tener. Gracias Padre porque nos has dado vida, Señor, nos has dado salud. Nos permite estar aquí, Señor, un grupo de tus hijos, para estudiar tu palabra, Señor, para cantar alabanza a tu nombre. Gracias Padre por cada hermano que está aquí en este lugar, te pedimos bendiciones por cada uno. Asimismo por los que no están, también que tú seas cuidándolos, protegiéndolos siempre. Gracias Padre, te damos porque tú nos das estos momentos. Gracias porque tú nos permites ser sus hijos. Y gracias por todas las cosas que nos das, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, antes de seguir estudiando sobre lo que es los pecados contra el Espíritu Santo, que es el estudio que se va a continuar, vamos a hacer unas alabanzas y vamos a entonar la número 259. Yo solo quiero estar donde tú estás. Alabanza número 259. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, unido de tu diestra, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, unido de tu diestra, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea,
en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Ok, entonces, diciéndole al Señor que deseamos estar donde Él está en estos momentos, en su presencia, porque estamos en la presencia del Señor. Vamos a entonar ahora la número 325. Recordando un poquito esta alabanza del pasado. ¿300 cuánto, hermano? 25, cuando fuimos encontrados. Alabanza número 325, fui encontrado. Fui encontrado Por Cristo en el error, llegó a mi vida cansada de pecar. Fue la tristeza, el dolor y la amargura lo que tenía agobiado mi existir. Mas un día inolvidable para mí, oí su voz y a sus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos. Fue tu voz, bendito Salvador. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor, lo que hiciste por mi vil pecador? Solo con llanto y canto he de expresarte tu amor sublime que le diste a mi existir. Mas un día inolvidable para mí, oí su voz y a sus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos. Fue tu voz, bendito Salvador. Ahora, hermanos, vamos a entonar la número 315. Un poquito más atrás. Adelante. Número 315. Ok, entonamos esta alabanza. Cristo, Te exalto, Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar.
preciosa es tu presencia. Me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Que solo tú eres digno de adorar. Ok, para pasar a hacer la oración para el estudio de esta tarde, vamos a entonar una última alabanza, la número 207. Un poco más atrás, 207. Una alabanza de 2 voces. Se está un poquito, pero por lo menos nos escuchamos. Ok, vamos a entonar esta alabanza. 107. 207. Alabanza número 207. Eres mi Fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Cristo Salvador, digno es tu nombre. Cristo Redentor, digno es tu nombre. Digno es tu nombre. Digno es tu nombre. Amén. Entonces, vamos ahora a hacer la oración por la continuación del estudio de esta noche que hemos tratado en todos los días miércoles. Y vamos a hacer la oración, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle al Señor. Oremos. Bendito Padre, Señor nuestro Dios, delante de su presencia, Señor, estamos en estos momentos para darte las gracias, Señor, por haber cantado estas alabanzas, Señor, esperando que les hayan subido con olor fragante a su presencia, Señor. Y en este momento, Padre, te vamos a pedir por el estudio de esta noche, Señor, la continuación del aprendizaje, Padre, y de edificación de lo que es el Espíritu Santo, Padre. Te pedimos en estos momentos por el hermano Luis, Padre, que es el encargado de tu instrumento en esta tarde-noche para edificar a la iglesia, Señor. Esperemos que sus palabras, Padre, puedan ser de acuerdo a su voluntad, Señor, puedan ser de edificación para cada uno de nosotros, Padre. Bendice este lugar, Padre, haz un ambiente acorde, digno de lo que es tu palabra, de este recinto santo, Señor, y bendícenos a cada uno de nosotros para concentrarnos en este estudio, Señor. Y es a través de Cristo Jesús, Padre, porque te hacemos llegar esta oración. Amén. Amén. Hermano Luis. Hola, buenas. ¿Cómo están? Bien. Very good. Muy bien. ¿O no? Good, good, good. Ok. Vamos a continuar. Tienen todos Biblia, ¿cierto? ¿Todos trajeron? Mira para atrás. Sí. ¿Todos trajeron Biblia? Ok. Vamos a estar con el coro polifónico los primeros minutos. Mientras, pensemos un poquito. ¿Se acuerda? Estamos considerando el tema de los pecados contra el Espíritu Santo. Recuerde que uno puede cometer un pecado contra el Espíritu Santo. Y habíamos mencionado 5 ya. ¿Me puede ayudar con alguno? Por ejemplo, hermano Rodrigo. Vamos, hermano Goguigo.
¿Algún pecado contra el Espíritu Santo? Después va a estar Graciela. Resistirse. Resistirse. Muy bien. Número 1, resistirse al Espíritu Santo. ¿Qué más? La hipocresía. La hipocresía, habíamos dicho, el mentir, ¿cierto? También nosotros podemos intentar mentir. No huyas. Te la guardo. Fíjate, repetición. Lo Te la otro- guardo. Lo otro me lo he perdido. Ok. Pero Valeria, su hermana, va a ayudar. Claro. Hermana Yanina, hemos hablado de resistir. Podemos resistir al Espíritu Santo cuando no queremos oír, cuando nos resistimos a oír a los mensajeros de Dios, a la palabra de Dios, o podemos también ser culpados de mentir al Espíritu Santo cuando damos una falsa hipocresía, una falsa religiosidad, también. Y también otro, entristecerlo. Muy bien, hermano Víctor, entristecerlo también. Lo estaba viendo. Por no traje hoy día las piochitas de colores. Él está haciendo, ¿cómo se dice? Fíjate que contestó bien. Eso. Sabemos ya que contestó bien. También entristecerlo, ¿qué más? Apagar la influencia, bien hermano Madison, apagar su influencia, ¿cierto? Y el último que vimos, ¿se acuerda cuál era? No ocupan 3, ¿no? Van cuatro ya. Era resistir, mentir, entristecer y apagar. ¿Y el último? ¿Ah? No, recuérdense el último que dijimos en 1 Corintios capítulo 6, cuando la fornicación, las cosas del cuerpo también podemos atentar, destruir contra el templo del Espíritu Santo. También cuando vivimos una vida, entonces podemos resistir al Espíritu Santo cuando desoímos sus enseñanzas, podemos mentir o intentar mentir al Espíritu Santo cuando vivimos una falsa religiosidad, la hipocresía, ¿cierto? Como le pasó a Ananías y Zafira, o también podemos apagar la obra del Espíritu Santo cuando nos resistimos a servir, a usar los dones que Dios nos ha dado, o también podemos también entristecer al Espíritu Santo cuando por nuestros pecados le causamos tristeza al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, o podemos destruir, o en este caso atentar contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora vamos a ir a ver el número 6, y vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, por favor. Acompáñenme en Hebreos capítulo 10. Qué rico, un mate. Hebreos capítulo 10. Y vamos a estar leyendo, porque vamos a entrar al sexto pecado. Hoy día vienen dos de los más incómodos cuando pensamos en eso. Y si miramos en Hebreos capítulo 10, sobre todo en el versículo 29, le vamos a pedir a nuestra hermana María Angélica Pérez que gentilmente pueda leer para nosotros Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuiste santificado, e hiciera afrenta de espíritu de gracia? Fíjese muy bien, ¿cuál es la frase ahora? ¿Cuál es la frase ahora? Hebreos 10, 29. Hacer afrenta. ¿Qué es una afrenta? Un insulto. Fíjese que también nosotros podemos ser culpables de insultar al Espíritu Santo. Fíjese que no solamente causamos tristeza, sino que el escritor del libro de los Hebreos nos dice que nosotros podemos afrentar al Espíritu de gracia. ¿Cómo? ¿Cómo podemos afrentar al Espíritu de gracia según Hebreos capítulo 10? ¿Se le viene a la mente algo en Hebreos capítulo 10? Estamos en Hebreos 10, por si acaso, Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cómo nosotros podemos afrentar? Porque recuerde que siempre el sentido de un texto lo vamos a encontrar en su contexto, ¿cierto? Y siempre nos va a ayudar a mirar lo que está antes, lo que está después, para poder entender bien de qué estamos hablando. Porque aquí tenemos la frase descriptiva, hacer afrenta al Espíritu de gracia.
Pero ¿cómo yo puedo, por ejemplo, hacer afrenta al Espíritu de gracia? Por ejemplo, mire versículo 26. Mire versículo 26, que está dentro de nuestro contexto. Dice allí, Hebreos capítulo 10, verso 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es pecar voluntariamente? No, usted todavía no peca, gracias a Dios. Usted todavía no peca. Pero no se calla. ¿Por qué? ¿Qué es pecar voluntariamente? Hacer algo que sabemos que no tenemos que hacer. Ok, ¿y qué pasa a los que pecan voluntariamente según este pasaje? Hebreos capítulo 10. Como no hay más problema. Está perdido. Versículo 26 ahora, porque si pecamos voluntariamente, ¿qué es pecar voluntariamente, mi hermano? O mejor, mire, para ponernos incómodos, ¿habrá alguien que pueda decir que cuando peca es involuntario? Es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo, es que no me di cuenta. Llegamos justo al motel y no me di cuenta. O justo prendí lo que no tenía que prender. O justo tomé lo que no tenía que tomar. ¿Quién puede decir que comete un pecado involuntario? Todos nuestros pecados son voluntarios. Sabemos lo que estamos haciendo, ¿cierto? Sabemos lo que estamos haciendo, ¿cierto? Claro, y muchas veces sabemos lo bueno y aún así nos restamos. Sabemos que tenemos que amar o perdonar o poner la otra mejilla y no la ponemos. Sabemos lo bueno y muchas veces no lo hacemos. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque si fuese ese el sentido, el significado de pecar voluntariamente, estaríamos todos condenados. Siendo honestos. Porque todos, en un momento del día, en un momento de la semana, en un momento del mes, cometemos algún pecado que sabemos que no teníamos que hacer. ¿Cuántos no saben que no tienen que mentir y siguen mintiendo? ¿Cuántos saben que no tienen que, no sé, robar o adulterar o fornicar y lo siguen haciendo? ¿Cierto? O sea, en ese sentido, pecamos voluntariamente. Pero, ¿cuál debería ser el sentido bíblico de pecar voluntariamente? Ok, fíjese bien, creo que, no, tú no andas con esa versión hoy día, pero NTV, la tiene la Vale, ¿cierto? Anda con Reina Valera. ¿Tú tienes NTV o NBI? Pero lee NBI para nosotros, en el 1026. Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Pecamos obstinadamente, dice. O Dios habla hoy también dice continuamente. Dios habla hoy dice continuamente. Creo que la idea tanto de NBI, Dios habla hoy, NTV, y el original aquí tiene que ver con la práctica constante de un pecado. O sea que cuando yo me habitúo a cometer un pecado, yo me habitúo a hacer algo y a no arrepentirme, en ese momento yo estoy insultando al Espíritu Santo, que está en mí, para que usted lo entienda. O sea, para que usted lo comprenda, si usted sabe que no tiene que hacer algo, y a pesar de todo, obstinadamente, decididamente, voluntariamente, usted decide hacerlo y decide seguir haciéndolo, entonces, eso es un pecado voluntario, un pecado que no tiene el perdón de Dios. O un pecado, por decirlo de alguna manera, por el cual ya no queda sacrificio que se pueda hacer. ¿Se fija lo peligroso que es caer en la práctica del pecado, mi hermano? ¿Se fija lo peligroso? Por ejemplo, dice verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, hermano? O también dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3
muere irrevisiblemente, el escritor del libro de los Hebreos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea que cuando una persona cae en la práctica del pecado, si lo miramos en cuanto a la práctica, está haciendo algo. Pero si lo miramos espiritualmente, esa persona está insultando al Espíritu Santo. Incluso no es solamente eso, mire, pisotear al Hijo de Dios. Verso 29. Practicar el pecado es pisotear al Hijo de Dios. Practicar el pecado es tener por inmunda la sangre del pacto por la cual tú fuiste santificado. Es hacer afrenta al Espíritu de gracia. Se va dando cuenta que no es solamente, no, si lo hago nomás, y da lo mismo, y después me arrepiento, y después veo, y después me congrego, y después voy al estudio, lo que sea. Cuando una persona deliberadamente y voluntariamente decide pecar, se está poniendo en una posición donde pisotea a Cristo, donde pisotea la sangre de Cristo, tiene por inmunda la sangre de Cristo, y donde está insultando, escupiéndole en la cara al Espíritu Santo. Y la gente me dice a mí, ¿pero de qué se refiere esto, hermano Luis? A ver, así como que para entenderlo. Bueno, mire, versículo 23, como para que entenderlo. Versículo 23, para poder entender cómo es que podemos pecar voluntariamente, cómo es que podemos, en este caso, pecar obstinadamente. Y, por ejemplo, dice, versículo 23, comienzo en el 23, porque en el 22 habla ya del momento del bautismo, cuando purificamos los corazones de mala conciencia y lavamos los cuerpos con agua pura. Pero después dice versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. O sea, un cristiano que no se mantiene firme en su cristianismo es un cristiano que practica el pecado. ¿O no es así? Lo vas viendo, ¿no? 23. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si yo no estoy estimulando a mis hermanos al amor, si yo no me estoy preocupando por mis hermanos, si yo no estoy visitando a mis hermanos, si yo no estoy animando, alentando a mis hermanos para poder andar en el amor y en las buenas obras, yo estoy practicando el pecado y estoy afrentando al Espíritu Santo. No, si me importa si después lo hago, si no creo que sea tan grave. ¿En serio? Y el escritor del libro de Hebreos nos dice que hay gente que persiste en la práctica de no mantenerse firme en su cristianismo, que persiste en la práctica de no animar a sus hermanos, de no estimular a las personas, de no amar a sus hermanos, de no hacer buenas obras. Sino en un solo punto. Versículo 25. Y ahí viene otro punto. No dejando de congregarnos. Otra manera como podemos practicar el pecado. No dejando de congregarnos. Hay gente que hoy en día hace un hábito el dejar de congregarse. No está hablando aquí de la persona que tiene un problema para congregarse. No está hablando aquí de una persona que tiene un motivo válido para dejar de congregarse, sino que está hablando de una persona que tiene por costumbre, su práctica es no venir a la iglesia. Su práctica es priorizar otras cosas. Ese es el pecado. Hay gente así, que no se mantiene fiel en su cristianismo, que no anima lo uno a lo otro, que no está preocupado del amor ni la buena obra. Hay gente que ha hecho una práctica el dejar de congregarse. Bueno, el escritor del libro de los Hebreos dice, si continúas pecando de esa manera, no queda más sacrificio por los pecados. Cristo no va a ser muerto otra vez para que Dios te dé perdón de pecado. Lamentablemente, Dios no va a mandar a su Hijo nuevamente a que muera por ti y que te dé perdón de pecado. Es grave, hermano. Es grave insultar al Espíritu Santo.
y nuestra vida, cuando caemos en la práctica, no estamos hablando, hermano, de que un hermano en un momento se tropezó y puede en un momento tal vez desanimarse o apartarse del camino de Dios. Estamos hablando de la clase de persona que vive toda la vida como las ondas del mar. Un tiempo bien, un año mal, un año bien, un año mal, un mes bien, un mes mal. Esa es gente que está cayendo en la práctica constante de la inconstancia. O personas que constantemente viven aislados y no quieren estimular, no quieren preocuparse de nadie, no quieren llamar a nadie, no quieren visitar a nadie, no quieren animar a nadie. Gente que vive la vida de esa manera. Yo tengo con mi problema, ¿qué hagan para meterme con problemas de otros? Apenas tengo con mi propia vida, me voy a poder con la vida de otro. Eso es caer en la práctica constante de un pecado. Porque la Biblia manda, entre tanto que se dice hoy, Hebreos 3:12, exhortaos los unos a los otros. O sea que yo todos los días tengo que preocuparme de exhortar, de animar al pueblo santo de Dios. Eso no es responsabilidad de los pastores, eso no es responsabilidad de los evangelistas, eso no es responsabilidad de los ministros, de los que quieran ponerse títulos, reverendos, lo que sea. Eso es responsabilidad de cada cristiano. Entre tanto que se diga hoy, exhortados los unos a los otros. ¿Cierto? Debemos estar preocupándonos de esas cosas. Debemos preocuparnos de esas cosas. Porque si no lo estamos haciendo, estamos cayendo en la práctica de un pecado, y cuando usted cae en la práctica de un pecado, entonces usted insulta. Es como que el Espíritu Santo dice, si yo estoy en ti, para animarte a ser bueno, no para que caiga en esta práctica y te quedes ahí. Porque, por ejemplo, una cosa es que alguien puede cometer un error, hermano, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo en mi vida constantemente estoy cometiendo errores. Pero una cosa es asumir de que yo cometí un error, y otra cosa es quedarme en el suelo y no querer cambiar. Y otra cosa es quedarme en el suelo y no querer arrepentirme. Y es justificarme, como mucha gente se justifica hoy en día. Cae en la práctica de un pecado y en vez de cambiar, en vez de pedirle perdón a Dios, en vez de buscar la reconciliación con el Señor, Señor, ayúdame a ser mejor cada día. No, la persona sigue obstinadamente y sigue así, y en mi vida, y que te metí, yo vengo a la iglesia cuando quiero, yo hago lo que quiero, yo sirvo como quiero, yo... ¿Y cuánta gente no se pone así? Eso, la gente piensa que está atacando a una persona o a una congregación. Está insultando directamente al Espíritu Santo. Directamente al Espíritu Santo. ¿Tiene algo que decir? No, Yo dije por si acaso. Dije. Pero ¿se fija? ¿Es grave el tema? O sea, podemos pecar contra el Espíritu Santo si nos rehusamos a oír. Mira, puedes pecar con tu oído cuando tú no quieres oír la palabra de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día aparta de la verdad del oído? Prefiere oír otras cosas y no oír la palabra de Dios. Podemos pecar contra el Espíritu Santo en la actitud, dar la apariencia realmente de algo que no somos, que no damos. O tal vez podemos pecar contra el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado capacidades. Y si tú no utilizas lo que el Espíritu Santo te ha dado, eso también es pecar contra el Espíritu Santo. Yo te di dones y talentos, ¿y dónde estás ocupándolo? ¿Cuánta gente ha preferido usar sus dones y talentos para ocuparlo en el mundo secular, pero no preocupados de poner sus dones y talentos en el mundo espiritual? ¿Cuánta gente está así? No, canta bonito, no, hace esto, es bueno para las finanzas, no, es bueno para servir, no, es bueno para hacer acá, no es bueno para hacer allá, no es bueno para esto, no es bueno para esto otro. ¿Pero para qué es lo que le sirve? Para el mundo. Pero no le sirve para Dios. ¿De qué sirve que Dios me dé talento y me dé facilidades o me dé dones para mí en algunas cosas si los dones y talentos que en este caso Dios me ha dado, yo los uso para mi propio beneficio? Yo puedo haber sido súper bueno para estudiar, pero si ocupo mi beneficio para yo estudiar y para mi propio beneficio, ¿qué gané? Ocupé lo que Dios me dio para mí y no para su gloria. Y mucha gente hoy en día va a ser culpada de esa clase de pecado por apagar la obra del Espíritu Santo en su vida. Porque uno dice, para las cosas de este mundo, para las cosas materiales, son súper buenos. Pero cuando se trata del servicio a Dios, ¿dónde está el servicio a Dios? ¿Dónde está la obra que tú hiciste? ¿Dónde está la dedicación? ¿Dónde está la preocupación? ¿Dónde está la disposición? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está el sacrificio? Hasta ahí llegó todo. ¿Cuánta gente hoy en día no es más sacrificada en sus propias metas, en sus propios sueños? Pero cuando se trata del servicio a Dios, no tienen ni una meta, ni un desafío, ni un ministerio, ni un trabajo. O sea, se lo aseguro que si fueran de la misma manera en su vida secular, serían unas personas fracasadas e indigentes. Vivirían en la calle, estarían pasando hambre. Lo más probable.
Pero como para el mundo hay que ponerle bueno, hay que trabajar, hay que producir, hay que ser dinámico, hay que ser creativo, hay que hacer acá, hay que moverse, hay que ser sacrificado, hay que entregarse. A veces podemos estar apagando la obra, porque al final Dios cuando te creó y te formó en el vientre de tu madre, dijo, yo te formé con este propósito, yo te quería para mi iglesia, para esto. Este es tu propósito de la vida. Y muchas veces nosotros nos perdemos ese propósito, porque apagamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. O a veces entristecemos, porque a veces estamos cometiendo tantos errores, estamos viviendo una vida tan mundana, estamos siempre contaminados y bombardeados con el enfoque mundano, que a veces con mi boca, con mis mentiras, con mis malas palabras, con mis malas actitudes, muchas veces con mi ira, con mi enojo, con mi gritería, con mi maledicencia, como vimos en Efesios 4, estoy, en este caso, pecando contra el Espíritu Santo y causándole tristeza en mi corazón. Porque estoy cayendo en el pecado. O a veces por las prácticas que hacemos. Hermanito, a veces por las prácticas que hacemos, por el desorden de nuestra vida, por el desorden de nuestro cuerpo. Estamos también ofendiendo al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. O incluso peor aún, cuando imagínense ya una persona se ha corrompido de tal manera y esta persona ya cayó en la práctica de un pecado. No es que esta persona cometió un pecado. No es que esta persona se tropezó, se cayó y se levantó. No, es una persona que decidió voluntariamente quedarse en el suelo y decidió voluntariamente practicar un pecado. ¿Puede ser esto? ¿Cuánta gente hoy en día voluntariamente ha decidido dejar de congregarse? No voy a ahondar en los puntos virtual, no virtual, físico, no físico, presencial, no presencial. En este momento no es la conversación que nos compete. Pero ¿cuánta gente hoy en día, incluso teniendo todas las posibilidades de los medios, ha dejado voluntariamente de dejar de congregarse? No quiere estar en las cosas de Dios. No quiere estar. Y ha hecho de una práctica, y ha hecho un hábito, y ha hecho su vida el alejar a Dios y a su iglesia de su corazón y su prioridad. ¿Sabe lo que hace esa persona al alejar a Dios y a su iglesia? Está insultando al Espíritu Santo. No insulta a un hermano, que la gente a veces piensa, no, es que el hermano que la hermana tanto me cae mal, que el hermano tanto es que es medio pesado, no. Tú no estás insultando a una persona. Tú no estás insultando a un ministro. Tú no estás insultando a una congregación. La gente se puede justificar, no es que no me gusta cómo predica este otro, no es que no me gusta porque está esta otra, no me gusta porque no me saludaron, es que no me gusta porque me trataron mal, no me gusta porque... Tú puedes usar la excusa que sea, pero no estás insultando a la persona, ni le estás haciendo ni estás afectando a la persona. Lo único que tú estás afectando es al Espíritu Santo. Insultas al Espíritu Santo. Tienes por inmunda la sangre. Incluso, como lo dice ahí, es tan fuerte el vocabulario en Hebreos 10, que cuando dice en versículo 29, pisotear al Hijo de Dios, o sea, Cristo muerto, hermano, usted conscientemente, ¿usted sería capaz de ver a Cristo en la cruz o Cristo muerto y lo pisotearía? ¿Sería usted capaz de hacer eso? Yo creo que ninguna persona consciente sería capaz de pisotear a Cristo, ¿cierto? ¿Cierto que no? Déjeme decirle que una persona que cae en la práctica del pecado, espiritualmente está haciendo eso. Pisotea a Cristo y todos sus sacrificios. ¿Sabe por qué me doy cuenta de eso? Porque a veces uno le dice, hermano, leamos la vida, después lo hago. Hermano, oremos, hermano, vamos a visitar a alguien, hermano, evangelicemos, hermano, congreguémonos, hermano, nos amemos, si después lo hago. Usted cuando está haciéndolo así, le está diciendo no a alguien y está priorizando otra cosa, lo que usted está haciendo es pisotear a Cristo, insultar al Espíritu Santo y tener por inmunda la sangre que te perdonó y te salvó. Eso es lo que está pasando. No, si yo nunca ofendería a Dios, en serio, lo lleváis ofendiendo toda la semana. Y no te dais ni cuenta. Yo no me doy ni cuenta. Con mi práctica constante del pecado. No me doy ni cuenta.
Y a veces la gente dice, para que más o menos usted entienda, no, si es tan importante la cena del Señor, es tan importante el culto cristiano. Y a veces la gente está pisoteando toda la semana a Cristo. Toda la semana pisoteando a Cristo. Toda la semana viviendo como quiere. Toda la semana hablando como quiere. Toda la semana haciendo las cosas que quiere. Y después llega el domingo y cree que porque va a ir al culto, significa que está súper santificado y perdona. ¿Es así o no es así? Y la gente a veces cree que da una apariencia. Bueno, a mí, a usted lo pueden engañar, pero a Cristo no se le engaña. A Cristo no se le engaña. Al Espíritu Santo no se le engaña. Él sabe que muchas veces le insultamos cuando caemos en la práctica del pecado. ¿Claro? Eso tenemos que decirle. O sea que, por ejemplo, cuando vamos a animar a un hermano y vemos que un hermano cayó en la práctica de un pecado, una fornicación, un vicio, una falta de servicio a la iglesia, el dejar de congregarse, el dejar de hacer cosas, tú tienes que decirle a esa persona, deja de insultar al Espíritu Santo, por favor. Deja de pisotear a Cristo, por favor, hermano. Arrepiéntete. Deja de pisotear a Cristo. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Deja de pisotear a mi Cristo. Yo amo a mi Cristo y yo veo que tú todos los días lo pisoteas. Y yo veo que todos los días tú lo insultas con tu práctica. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Deja de pisotear a Cristo, por favor. Deja de insultar a Cristo, por favor. Deja de insultar al Espíritu Santo que está dentro de ti. ¿O acaso tú crees que el Espíritu Santo no ve todo lo que tú haces? Deja de insultarlo, por favor. Arrepiéntete, cambia. Eso es lo que deberíamos decirle a la gente. Hermano, a mí me cuesta. Yo sé que a ti te cuesta, pero deja de insultarlo, por favor. Decídete de corazón y deja de insultarlo. Comprométete con el Señor y deja de insultarlo. Pero no me vengas a decir que amas a Cristo si después vas a salir de este lugar y lo vas a empezar a insultar al tiro. No me digas que amas a Cristo si después llega el otro domingo y no quieres congregarte, no quieres servir, no quieres hacer cosas espirituales. Deja de insultar a Cristo. Porque espiritualmente hablando podemos insultar al Espíritu Santo cuando nosotros decidimos voluntariamente, como dice acá en Hebreos 10, practicar el pecado. Y para no ser tan explícito, cualquier pecado. Cualquier pecado que usted decida cometer, cualquier práctica que usted quiera incurrir, que esté ofendiendo a Dios, si tú persistes en esa práctica, entonces tú estás insultando al Espíritu Santo que está en ti. En ti. O sea, a él no lo vaya a engañar. A él no lo vaya a engañar. Él sabe la papa. Él sabe la verdad. Él sabe si somos de verdad o no somos de verdad. ¿Ok? Ese es el sexto pecado que yo considero grave porque, ¿sabe por qué, hermano, es grave? Por un sentido. Porque si la persona que está practicando un pecado, ¿cuál es la única manera que Dios le perdone este pecado? ¿Cómo? Dejando. Muy bien. O sea, si el fornicario, porque el fornicario puede decir, no, si yo forniqué nomás y fue una vez o no sé, fue acá, pero si el fornicario lo sigue haciendo, aunque él diga que está arrepentido y no ponga las cosas en orden, va a seguir practicando el pecado y va a seguir insultando al Espíritu Santo. Aunque el hermano me diga a mí que está súper compungido de corazón, pero no quiere congregarse, Dios no le va a perdonar hasta que ¿cuándo? Hasta cuando venga a congregarse. Se expone hasta cuando venga a congregarse. El ladrón hasta que no devuelva su robo va a seguir amarrado. El mentiroso hasta cuando no diga la verdad va a seguir amarrado. No, si no lo hago más. Goli, no lo hago más. ¿Y tú crees que ahí queda todo? ¿Y qué pasa con las personas que dañaste, y las personas que ofendiste, y las personas que engañaste, y las personas que las afectaste? Todo eso trae una consecuencia. ¿Quién se hace cargo de esas consecuencias? ¿Cierto? Entonces uno tiene que poner cuidado y tiene que poner atención en ese punto. Podemos estar ofendiendo al Espíritu Santo. No es llegar nomás y no lo hago nunca más. En serio, ok, amén. Gloria a Dios por eso, no lo haga nunca más. Pero es importante también pensar y comprometerse a cambiar, a restituir, a nunca más hacerlo, a comprometernos de corazón a decir, quiero ser una mejor persona. Mentir, no quiero mentir más, Señor. No quiero mentir más. Robé o adulteré o forniqué o tuve un vicio, una práctica inadecuada o insulté a alguien o lo que haya sido tu pecado o me dejé de congregar o no ocupé los dones como correspondía o no amé, no animé, no perdoné. ¿Cuánta gente hoy en día
no perdona. Y no perdona. El orgullo es El orgullo no perdona. Y no perdona. Y no es más perdona. importante. Y no perdona. Que me perdone Dios, pero no lo trago. No lo paso. Si una persona tiene una práctica así, puede venir a la iglesia todo lo que quiera. Puede tomarse 1 litro de jugo de uva y comerse 1 kilo de pan. No le va a hacer en nada en su vida espiritual eso. Si no decide en su corazón primero dejar la práctica del pecado. Perdonar, por ejemplo, que es el caso. Arrepentirse. Arrepentirse. Entendí Perdonar que es está... como lo que más cuesta, pues eso que es un top. Claro, Pero como que no. yo creo que va a depender mucho de la persona, porque por ejemplo, cada persona tiene distintas tentaciones, por eso yo trato de poner ejemplos en distintos ámbitos, porque a lo mejor para una persona dice, no, a mí no me cuesta tanto perdonar, pero a lo mejor hay otra cosa, pero mentir, a lo mejor a esa persona le cuesta. Y chuta, el hermano Luis dijo, mentir también, así como, entonces uno trata de poner ejemplos como que puedan graficar las distintas realidades, porque hay otra gente que a lo mejor es orgullosa, pero a lo mejor a otras personas tienen un carácter muy sumiso, pero a lo mejor tienen un problema sexual, y a lo mejor se van por ahí, o a lo mejor pueden ser inconstantes, y a lo mejor son súper correctos moralmente, no adulteran, no fornican, no roban, no tienen vicio, pero no van a la iglesia. Y uno diría, Pero sin Dios. y dejan a Dios de lado. Entonces, uno tiene que tener cuidado siempre de caer en la práctica del pecado, sea cualquiera que sea. ¿Ok? Vamos a ir al último, por favor, vamos a ir al último en Mateo capítulo 12, para terminar. Mateo capítulo 12. ¿Quedó claro, cierto? Hasta el momento. Los 6 pecados: resistir, mentir, apagar, ¿cierto? ¿Lo vais contando? ¿Ah? Entristecer, destruir, afrentar. ¿Afrentar a qué? Afrentar es insultar, lo que estábamos viendo ahora. Y ahora viene el séptimo. En Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Tengo que confesar, Mateo capítulo 12 por si acaso, y el punto específico que se cita siempre es 12:31. Tengo que confesar que la mayoría de las veces cuando la gente piensa en los pecados contra el Espíritu Santo, este es el que inmediatamente se viene a la mente de muchos. ¿O no? ¿Ve que uno siempre está pensando en la blasfemia? Pero hemos visto 6 más que uno puede cometer. ¿Ok? Creo yo que dentro de los 7, la blasfemia es el más improbable que pueda suceder. Es el más improbable que pueda suceder. ¿Cómo se escribe? Blasfemia. Blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ok? E incluso la mayoría de nosotros, una vez yo escuché una lección que me gustó mucho, que decía que muchas veces nos hemos sentido culpables o hemos pensado, ¿habré blasfemado en algún momento de mi vida contra el Espíritu Santo? Y es como decirle a una persona, no piense en elefante rosado. Y lo más probable que usted va a hacer, en este mismo momento, le puse en su mente un elefante rosado. ¿O no? No piense en elefante rosado, pero usted inmediatamente va a decir, ¿elefante rosado? Lo pensa. Y es como cuando uno dice, blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿lo habré dicho? ¿Lo habré hecho? Y uno inmediatamente se nos viene a la mente como que si lo hubiésemos hecho. ¿Cierto? Entonces, hoy día vamos a entender qué significa blasfemar. Por ejemplo, en su concepto básico, ¿qué significa blasfemar, hermano? Hablar. Hablar, ¿ya? Mal. Blasfemar es Inventar. hablar mal. Hablar mal. O sea, un mal hablar en cuanto al Espíritu Santo. ¿Ok? Y si usted se fija muy bien, aunque no lo mire, por ejemplo, mira ahí en el versículo 24 para poder entender el contexto. Mire, hermano Rodrigo, ayúdame con Mateo 12, 30 y 24 primero y después lee el 31 para que todos lo escuchen. 12, 24 dice: Los malos fariseos al oírlo decían,
Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Wow. Y ahora el 31, hermanito, ayúdame también, por favor. El 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Fíjese muy bien, dos ideas fundamentales en versículo 31, antes de la explicación del verso 24. Número uno, note bien que la idea central de toda esta porción bíblica es decirnos que todo pecado, dice 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. O sea, ¿qué tengo que entender yo? Que Dios puede perdonar todo pecado e incluso toda la blasfemia. El poder de Dios es tal que para Dios no hay ningún pecado imposible de perdonar. ¿Ah? No hay, y mira, pareciera un contradictorio. Porque aunque Dios puede perdonar todos los pecados, no hay ningún pecado imperdonable, existe uno. No por Dios, pero existe uno que no va a tener perdón. Y ahora vamos a explicar por qué, pero para que se entienda. Porque la idea clave del pasaje es decirnos que Dios puede perdonar todos los pecados. Todos. Dios puede perdonar todos los pecados. Incluso si una persona ha ofendido a Dios, ha renegado, como cuántos han renegado contra Dios, y después conocen el Evangelio, y son bautizados, y son convertidos en las aguas. En ese momento Dios perdona todos nuestros pecados. ¿Cierto? Pero existe una condición, que dice acá, la blasfemia contra el Espíritu, que no va a ser perdonada. ¿Por qué? Es lo que debemos pensar. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios no va a perdonar este pecado? ¿Qué está pasando en ese contexto? Si usted se fija lo que leyó el hermano Rodrigo, versículo 24, Jesús obró un poderoso milagro. ¿Cómo estaría usted al ver un poderoso milagro de Jesús? Maravillado, sobrecogido, en éxtasis, ¿o no? De ver el poder de Dios manifestado en la vida de una persona. Pero fíjese muy bien la actitud de los fariseos, verso 24. ¿Qué dijeron los fariseos en el versículo 24? ¿Qué dijeron? Ayúdeme, por favor. ¿Qué dijeron en el versículo 24? Cuando ellos vieron el poder de Dios, ¿qué dijeron ellos? Dijeron que Jesucristo hizo este milagro por el poder del diablo, por el poder de Belcebú, por el poder del príncipe de los demonios. ¿Cómo ellos van a estar viendo el poder de Dios? ¿Cómo ellos van a poder atribuir las obras de Dios a las obras del diablo? Para que eso suceda, algo tiene que estar pasando. ¿O no es así? Algo tiene que estar pasando en la vida de una persona. Para que una persona viendo el poder de Dios, el poder manifiesto de Dios, y de repente, no, si por el diablo lo hace. ¿Qué tiene que haber habido en el corazón de esto? Incluso Jesús lo va a hablar, por si acaso, Jesús lo va a hablar. Es como, o sea, me imagino yo, no sé si estaré en lo cierto o no, pero me imagino cuando será la venida del Señor, que nosotros veamos eso y que la gente misma diga que hay algo del demonio, no de Dios. Es como Pero lo que pasa es que aquí Cristo está presente, está haciendo un milagro, está haciendo una sanidad, pero la gente está atribuyendo lo bueno que ve, o sea, es como que alguien está haciendo lo bueno delante de Dios, pero tú, por envidia, por orgullo, por soberbia, por un corazón malo, están atribuyendo la obra de Dios al poder del diablo. Y eso, Jesús dijo, eso no va a tener nunca perdón. ¿Por qué? Mire, se lo digo de alguna manera. ¿Hubo personas que blasfemaron en contra de Jesús en el primer siglo? ¿Hubo personas que blasfemaron contra Jesús? Yo me acuerdo del más emblemático.
¿Se acuerda cuál era blasfemo, injuriador y perseguidor? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un blasfemo. Blasfemó el nombre de Jesús. Pero que una persona blasfeme en contra de Jesús en el primer siglo era algo normal. ¿Sabe por qué? Porque Jesús recién estaba apareciendo en la historia. Que una persona que no conociera a Jesús hablara mal de Jesús era normal. Era normal que la gente se opusiera a Cristo porque nunca habían oído hablar de Cristo, porque nunca sabían que era el Mesías, porque no sabía que era el Cristo. Pero una persona que hable mal del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está presente desde Génesis capítulo 1, versículo 2, es otra cosa. O sea que una persona puede blasfemar en contra de Jesús y le va a ser perdonado, porque a lo mejor esa persona blasfemó, y Pablo lo dijo en 1 Timoteo, por ignorancia y por incredulidad. Puede ser que una persona blasfeme contra Jesús por ignorancia y incredulidad. Y cuando después llega a conocer a Jesús como Pablo, Dios lo va a perdonar. Pero una persona como los fariseos, una persona que era conocedora de la ley de Dios, una persona que era estudioso de la ley de Dios, una persona que sabía la palabra de Dios, sabía cómo eran las cosas de Dios, no podía atribuir el poder de Dios al poder del diablo. No podía blasfemar del Espíritu Santo. No podía hablar mal del Espíritu Santo. Entonces, en la mente de Jesús, una persona que blasfema contra el Espíritu Santo, que conoce, es una persona que tiene un profundo problema. ¿De dónde? Mire versículo 32 en adelante. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, lo que estoy diciendo, le será perdonado, porque no lo conocían. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿cuál es el problema de estos hombres? ¿Se fijan? ¿Por qué el fruto de ellos fue malo? ¿Por qué el fruto de ellos fue malo según Jesús? Porque ellos fueron capaces de atribuir a la bendición de Dios, a la sanidad de Dios, al poder de Dios, en su orgullo, en su envidia, fueron capaces de atribuirle el poder del diablo. Una persona que hace eso, se lo digo claro, una persona que hace eso tiene que tener el corazón muy endurecido, malo. Una persona que debe tener un corazón podrido. Una persona mala de adentro que no ha sido afectada en nada en lo espiritual. Una persona que viendo la obra de Dios, viendo las maravillas de Dios, viendo el poder de Dios, aún así es capaz de hablar mal del poder que respalda esa obra. Eso es estar muy corrompido. Eso es estar muy corrompido. Fíjese que el séptimo pecado tiene que ver ya no con la práctica de un pecado, sino con el resultado de la práctica de un pecado. Tiene que ver con un corazón endurecido. Un corazón endurecido. ¿Ve que el corazón malo, de la abundancia del corazón habla la boca? Lo que ellos mostraron al blasfemar contra el Espíritu Santo, lo único que demostraron era que su corazón estaba totalmente podrido. Totalmente podrido. Y por eso que las palabras que dijeron eran palabras podridas, que atribuían el poder de Dios. Atribuyeron al poder de Dios la misma obra del diablo. Que si Jesús no es Jesús, el diablo lo ayuda. Si el diablo está con él, si el diablo es el que lo fortalece, si el diablo es el que le da poder. Así llegaron a tener el corazón los fariseos. Así de podrido llegaron a tener el corazón. Y por eso es que Jesús dice, ese pecado nunca le va a ser perdonado. ¿Usted sabe cuál es el único pecado que Dios nunca va a perdonar?
Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no va a perdonar nunca la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque es el mismo pecado. ¿Ve que en primera de Juan dice que hay un pecado que nos lleva a la muerte? ¿Hay un pecado de muerte? ¿Usted sabe cuál es el único pecado que Dios no va a perdonar? El pecado que yo no quiero arrepentir. El pecado que yo no quiero cambiar. Y para que una persona llegue a un estado de un pecado que no quiere cambiar ni arrepentirse, ni pedirle ayuda a Dios para mejorar, eso significa que tú tienes que tener el corazón muy podrido. Tienes que tener el corazón muy endurecido para poder darte lo mismo pecado. ¿Cuánta gente le da lo mismo pecado? Ya, cae en la práctica del pecado. Pero en algún momento, como la otra vez hablamos del proceso del pecado, en algún momento ese corazón se puede endurecer de tal manera que es imposible que esa persona pueda ser renovada para arrepentimiento. No porque Dios no pueda perdonarlo, hermano. No porque Dios no pueda perdonarlo, sino porque la persona ha sido insensibilizada, ha sido endurecida por el engaño del pecado. ¿Cuánta gente nosotros hemos visto así? Y ha sido endurecida por el engaño del pecado. Ya no pueden pedir perdón a Dios. Es imposible. No porque Dios no quiera, es porque ellos no quieren cambiar. Y si tú no quieres cambiar, y si tú no quieres pedirle a Dios cada día renovación, y si tú no quieres pedirle a Dios cada día ser una persona nueva, tienes que tener cuidado. Porque tarde o temprano estas personas terminan hablando mal de la obra, hablando mal de Dios, hablando mal de los siervos de Dios, hablando mal del poder de Dios, porque una persona que habla mal en contra de la iglesia de Cristo es una persona que está camino al endurecimiento. Está camino al endurecimiento. O se lo digo de otra forma, yo tengo mi esposa. Y obviamente, y aquí está Rodrigo, por ejemplo, que tiene a su esposa. Y aquí está el hermano Víctor, que también hoy día su esposa está enfermita. Pero ¿cómo nos sentiríamos nosotros como esposos si un día escucháramos a una persona que hablara pestes de mi esposa, de tu esposa, que hablara mal de la Nati, pero horrible, así, lo más feo que podía decir alguien de tu esposa, lo más feo que a un hombre o una persona hablara de mi esposa? ¿Cómo yo me sentiría? Aparte de la patada en la cabeza, ¿cierto? Aparte de la rabia habitual que una persona sentiría, ¿o no? ¿Se enojaría uno? ¿Se molestaría uno? ¿Te darían deseos de parar a esa persona? ¿Te darían deseos de hacer callar a esa persona? Si alguien ofendiera a la mujer que tú más amas en la vida, ¿cierto que sí? Lo más probable, ¿no? Yo espero, Rodrigo, ¿cierto? Yo espero que sí. ¿No es verdad? No, sí, es verdad, no. No, Natalie es una buena mujer. Natalie es una buena mujer. Natalie es una buena mujer. Yo creo que lo mismo se siente Cristo. Yo, te apoyo, no, ¿cierto que no? ¿Cierto que no? Pero yo lo que veo, así debe sentirse Cristo cuando la gente, como los fariseos, los inescrupulosos, los endurecidos, los perros, los cerdos, porque también habla de los que pisotean las perlas, los que no, cuando los perros y los cerdos hablan mal de la esposa de Cristo. Debe dolerle al Señor cuando se habla mal de su iglesia, ¿o no? Debe dolerle al Señor cuando habla mal de su esposa, porque la iglesia recuerde que es la esposa de Cristo. Es la esposa de Cristo. Debe dolerle. Chuta, están hablando mal de mi esposa. ¿Cierto? O sea, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado de orar. Yo sé que este pecado va a ser muy difícil porque hoy día no vamos a ver un milagro, ni vamos a atribuir a eso. Va a ser muy difícil que esto suceda en el día de hoy de este punto. Pero el cuidado que debemos tener es nunca llegar a tener un corazón tan duro como lo tuvieron estos hombres. Tener un corazón tan podrido como lo tuvieron estos hombres. ¿Cierto? De poder ver la obra de Dios, de poder ver lo bueno que Dios está haciendo, de poder ver las maravillas de Dios y en vez de atribuirla a la gloria de Dios, a la palabra de Dios, al poder de Dios, atribuir esto a la obra del diablo. ¿Cierto? No se puede. El diablo no evangeliza, el diablo no hace la obra de Dios. El diablo no hace la obra de Dios. Entonces hay que tener un corazón muy malo para poder, por orgullo y envidia, porque al final ellos se dieron cuenta que no podían negar el milagro. No lo podían negar. Sabían que era verdad. Pero es mejor, en vez de negar el milagro,
es mejor decir que lo hacen por el poder del diablo que reconocer la simple verdad, que si Jesús estaba haciendo milagro era solamente por el poder de Dios. ¿Cierto? Es el séptimo pecado, que dice que no se va a ser perdonado, no se va a ser perdonado por el corazón. Porque cuando una persona llega a ese nivel de dureza y ya no puede arrepentirse, entonces esa persona no puede cambiar. ¿Amén? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Para que hagamos la oración final. ¿Quedó todo claro, no? Me faltan 2 pecados para anotar. ¿Cuál? Después, si quiere, yo se lo anoto. Después yo se lo anoto terminando el estudio. Se lo Para no anoto meter ni uno de los 7. para que de esa manera, y ese debe ser el deseo, ese debe ser siempre el deseo de todos nosotros, el poder estar de la mejor manera posible. Para que se dé cuenta, uno puede, entonces uno no está haciendo algo, porque sí nomás. A veces los pecados que uno comete también pueden afectar directamente al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a orar entonces, vamos a estar manifestando las peticiones. ¿Ok? Y nos vamos a despedir en pantalla.